Entonces, estábamos hablando de crecimiento exponencial, así que la gráfica explica, digamos, cuando tenemos un crecimiento en el tiempo que es relativamente estable, lento, hablaríamos incremental o lineal. Y luego hay empresas, un pequeño porcentaje de empresas que se disparan y tienen un salto cuántico, un crecimiento exponencial. Otra forma de decir es que las organizaciones lineales crecen un 10% en el tiempo, en cambio las organizaciones exponenciales crecen 10 veces, ¿verdad? Y parece difícil, pero lo que vamos a relatar se basa en experiencia de organizaciones que tuvieron este crecimiento. ¿Sí? Eh, lo que hoy vamos a exponer, estamos hablando de empresas del sector privado, empresas que ya existen, no estamos hablando de nuevos emprendimientos, de startups o lo que sea, sino empresas que existen, que sobreviven en el mercado con un crecimiento lento y que les gustaría dar un salto, un crecimiento, lograr un crecimiento exponencial. Y esto es válido para todo tipo de empresas, para todos los rubros y para empresas de pequeñas, medianas o grandes, ¿verdad? Como mencionó Damián, usamos varias herramientas de gestión, pero en particular este caso del crecimiento exponencial se refiere a esta corriente prácticamente que hoy en día es una corriente en el cual participan muchísimas empresas que se llaman scaling up, o sea, empresas que logran escalar, ¿sí? Y este es el autor que se llama Verne Harnish. Y esto no se contrapone, sino al contrario, viene a reforzar herramientas de gestión de clase mundial que hemos venido implementando con diversas empresas y en particular con SETI tenemos experiencias muy exitosas. ¿Sí? Y esta metodología parte de 4 decisiones fundamentales que tiene que tomar la alta dirección de la empresa y que se considera en español como las 4 E. Vamos a ir viendo uno por uno. La primera decisión tiene que ver con el equipo, con la gente que va a trabajar y con todos los actores que van a participar en este proceso de crecimiento exponencial. El segundo es muy importante, la estrategia es fundamental, enseguida vamos a ver. Luego, una vez definida la estrategia, el siguiente paso es el tema de la ejecución de la estrategia, o sea, ahí tenemos problema de... Bueno, a ver. Y a ver, ¿quién lo que está? Mayara Kessler. Por favor, Bueno, si pueden apagar sus micrófonos, gente, molestan mucho al disertante. Por favor, gente, si apagan sus micrófonos. bueno. Y la cuarta, algo que vamos a hablar, que es algo novedoso, pero fundamental, que es el tema del efectivo. O sea que, así que vamos, digamos, estos 4 elementos. La primera gran decisión que tiene que formar, a ver si sigue Google. Damián Escurra estaba prendido, profe. Damián Escurra. Yo aprendí ahora para poder justamente pedir ahí usuarios somos Pues yo soy invito para otro. Mayara Kessler es la que está prendida. Apaguen su micrófono, por favor, alumnos.
Bueno, entonces el primer tema es contar con las personas correctas, ¿no? En los puestos correctos, haciendo las cosas correctas. Esa es una decisión fundamental. Eh, y no es difícil exagerar la importancia. Y en esto creo que todos los especialistas están de acuerdo, ¿sí? Si queremos dar un salto, es muy importante el capital humano, ¿sí? Lo que más ayuda a la organización a alcanzar el éxito en su proceso es contar con la gente, por un lado, competente, o sea, preparada, capacitada, y por otro lado, que esté identificada o comprometida con la organización y con la estrategia, como vamos a ver. Entonces, esa es la primera decisión que hay que tomar. Y quiero hacer una encuesta, a ver si Damián me ayuda. Vamos a responder en el chat. En el chat. ¿Ven el chat del Zoom? ¿Sí? Sí se ve. Y vamos a responder digamos, vamos a suponer que cada uno de ustedes es la máxima autoridad en la organización en la que estamos, ¿sí? Puede ser empresa, en cualquier tipo de organización. Y si todo el personal es despedido o se despide a todo el personal justamente para hacer una reingeniería, la pregunta es, si se le despide a todo el personal, ustedes como máxima autoridad en la empresa, ¿recontrataría a cada uno de ellos? ¿Sí o no? Entonces, simplemente vamos a contestar en el chat sí o no. Entusiastamente quiere decir que ustedes confían que las personas que están en la organización tienen la capacidad, las competencias, el conocimiento y además están comprometidas con la organización, tienen un nivel alto de compromiso, de involucramiento. Podemos ir viendo la respuesta en el chat, por favor, si pueden responder sí o no. ¿Encuentran el chat Sí, sí, José, ya está en el chat. Existe una gran mayoría por el sí. que van a recontratar a todos? Ahí dice 42 alumnos en clase de... Acá. Mira, qué pila, increíble. Bueno, Solo haciendo un resumen, José Félix. Una sí, clase de la facultad, el total de la clase, que son 42 alumnos, dijeron no. Y eso hace de que tumbe las otras que estaban con el sí. Entonces, en síntesis, existe una gran mayoría por el no. ok, bueno, muy bien. Pues, ese, digamos, es un prerequisito, ¿sí? Cada organización es diferente, o sea que yo, por ejemplo, acá está compañeras de nuestra organización y cuento con ese tipo de personal y entusiastamente le recontrataría, pero cada empresa es diferente, pero ese es si queremos crecer exponencialmente, ese es un primer gran requisito, ¿sí? Y esto va acompañado no solo del personal, sino también el nivel gerencial y el nivel de liderazgo, ¿sí? Entonces, estamos ante el primer elemento que habíamos dicho, eh, que tiene que ver con el liderazgo, con el personal, con el capital humano, con los colaboradores. Generalmente uno tiene una cierta resistencia porque si vamos a contar con personas altamente competentes, se nos suben los costos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas van a tener derecho a una mejor remuneración, ¿sí? Es obvio. Sin embargo, la experiencia nos dice que es preferible contratar a personas altamente productivas, que normalmente una persona altamente productiva produce 3 veces más que una persona con rendimiento medio. Y por lo tanto, antes que aumentar, resulta más económico. Bueno, ese, digamos, es
un temor que existe de poder tener con personal muy competente y uno piensa que va a tener un costo alto, sin embargo, la realidad puede ser diferente y al final puede resultar más económico, ¿verdad? Y como decía, todo esto también tiene que ver con el liderazgo. Peter Drucker dice que el desafío del liderazgo es crear un tal alineamiento de fuerzas, y ahí estamos hablando de toda la organización para ir desarrollando esta estrategia que nos va a llevar a un crecimiento exponencial, crear tal alineamiento que nuestras debilidades se tornen irrelevantes, ¿eh? Entonces, hay mucho énfasis acá en el tema del capital humano, en el tema del gerenciamiento, del liderazgo, etcétera. Y este sería el primer elemento central para pensar en una estrategia de crecimiento exponencial. El segundo es la estrategia, ¿eh? Y esto es muy importante, tener una estrategia que sea diferenciadora, que nos permita a nosotros ofrecer algo diferente y no si ofrecemos un commodity o un producto que todo el mundo también ofrece, entonces entramos a competir en base al precio. Si tenemos un producto diferente, esto nos puede llevar a una rentabilidad mayor, a mejores precios y a lograr un crecimiento con márgenes aceptables, ¿sí? Ahora, el primer elemento era muy importante, indudable, ¿verdad? Contar con la gente correcta. El segundo elemento también es importante, porque si no tenemos una estrategia adecuada, todo lo que hagamos de planificación, de acciones, etcétera, no nos va a llevar, difícilmente nos va a llevar a un buen puerto, o sea, o no nos va a llevar a un crecimiento exponencial. Entonces, acá estamos en el segundo elemento. Y acá es importante una cuestión de que tenemos que estar ofreciendo un producto o servicio que se adecue al mercado, que la gente le interese, que esté dispuesta a comprar, ¿verdad? Porque puede ser algo muy interesante, etcétera, para el cual no hay demanda. Entonces es muy importante posicionarnos en una línea de producción o de servicio, etcétera, para el cual haya una adecuación a lo que el mercado requiere. Importante que sea algo diferente, no más de lo mismo. Y por último, tenemos una herramienta muy potente, del cual lo vamos a hablar ahora, que es la innovación. A través de la innovación podemos lograr la diferenciación y lograr a su vez ofrecer un producto para el cual hay mercado, que se ajusta a las necesidades del mercado, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunas herramientas que nos van a ayudar a desarrollar esta estrategia. Estamos todavía a nivel de estrategia. Y una de ellas es el modelo Canvas, el Business Model Generation, la estrategia Océano Azul y la solución la solución de las tres cajas. Voy a referirme en honor al tiempo brevemente, pero realmente son herramientas de clase mundial y sumamente interesantes. Bueno, a ver, ok. El primero es esta del Business Model Generation, que es un modelo que lo que dice este modelo, esto fue creado por un suizo, Alex Osterwalder, y él hizo una tesis, acá estamos con el ámbito académico, así que es interesante. Él elaboró una tesis de doctorados que se llamó Ontología de los modelos de negocio. Y finalmente él concluyó que todo modelo de negocio tiene 9 elementos. Y lo interesante es que nosotros podemos, cualquiera de estos elementos, innovar en cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, el primer elemento es el segmento de cliente. Entonces nosotros podemos pensar a qué otros clientes le puede ofrecer, digamos, interesar el tipo de producto o servicio que estamos ofreciendo, ¿sí? No, la segunda, la propuesta de valor. ¿Qué beneficios le estamos dando al cliente? Ese otro elemento en el cual podemos innovar y diferenciarnos de la competencia. El otro es el relacionamiento, ¿sí?
el tipo de relacionamiento que establecemos con el cliente, etcétera. Y voy a un ejemplo para entender estos elementos. Este es el caso de una industria farmacéutica, digamos, el laboratorio, etcétera. Y ahí vemos, por ejemplo, para tener una idea nomás, ellos venden medicamentos, venden aditivos alimenticios que tienen que ver también con la salud y venden productos de belleza. Y entonces ellos hoy tienen tres segmentos. Por un lado tienen a los médicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los médicos son los que recetan. Entonces ellos no son clientes en el sentido de que no compran, pero un elemento fundamental. El otro elemento es el paciente, o sea, la persona que veo ahí que está en cama, que es el usuario, es finalmente el que va a comprar, aconsejado por el médico, y luego están todas las personas que quieren verse bellas, ¿verdad? Y bueno, y así sucesivamente, no vamos a entrar en detalle, pero la idea nomás es, por ejemplo, un elemento esencial son las asociaciones clave. Esta empresa representa una serie de marcas y entonces para ellos es fundamental, digamos, son socios estratégicos. Y bueno, genera ingresos, etcétera. Y en cada uno de estos elementos, la empresa puede innovar. Por ejemplo, para toda su logística, ellos tienen que llegar a todas las cientos de farmacias que hay en el país. Ellos usan los servicios de una empresa tercerizada. Una innovación puede ser, considerando que es mucho el volumen que maneja, es tener su propia flota. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una herramienta bastante simple que nos puede ayudar a repensar nuestro modelo de negocio, ¿sí? Y en el cual podemos innovar. Bueno, y así como ese, hay otro ejemplo. Generalmente se usa de manera gráfica. El segundo modelo de innovación que vamos a considerar es la estrategia de Océano Azul. Y esta es una estrategia muy rupturista, o sea, que implica un cambio muy radical en lo que hacemos. ¿En qué consiste? Básicamente, para entender lo que es Océano Azul, tenemos que comparar con lo que es el Océano Rojo. El Océano Rojo, ¿por qué es rojo? Hace referencia a la sangre, a la lucha sangrienta que se da en los mercados, en una misma industria, y todos pelean, digamos, por tener una mayor participación en el mercado. Y obviamente las posibilidades de crecimiento son limitadas, justamente porque hay muchísimas empresas que ofrecen el mismo producto. Y la gran mayoría de nuestros mercados se dan, estos son océanos rojos. Nos tocó trabajar, por ejemplo, con yogur, con lácteos Doña Ángela, ¿verdad? Y en yogur hoy tenemos como 10 marcas que disputan el mercado, ¿sí? O más, incluso tenemos marcas argentinas que llegan al mercado. Entonces, esa es la característica del océano rojo, y para el cual hay un elemento diferenciador. Tiene que la empresa tener un elemento diferenciador, y en el caso de Doña Ángela, su elemento diferenciador es el sabor. Ese es el océano rojo. Entonces, el océano azul es una estrategia radicalmente diferente, donde no pensamos en competir en los mercados ya existentes, sino crear un nuevo espacio de mercado, donde las reglas no están fijadas. ¿Qué significa las reglas? No existe un precio definido, no existe una definición de qué servicios se tiene que ofrecer, cómo se tiene que entregar, etcétera. O sea, vamos a crear un nuevo espacio de mercado donde las reglas no están fijadas y la competencia no existe, se torna irrelevante, simplemente no existe. Y para ejemplificar, mostrar varios ejemplos, pero el ejemplo más clásico es el de Cirque du Soleil, que ya estuvo 3 veces, creo que en Paraguay. Y uno podría pensar que el Cirque du Soleil compite con los circos tradicionales. En realidad es algo bastante diferente. Creó un nuevo modo de circo muy diferente y no tiene nada que ver con el circo tradicional.
Por un lado, ellos redujeron los costos al eliminar todo el costo de los animales, los domadores, etcétera, ¿verdad? Que implica un costo enorme, todo lo que es la logística, etcétera. Y por otro lado, desarrollaron una serie de aspectos que no tiene el circo tradicional, creando un espectáculo de muy alto nivel y a un precio también muy superior a lo que es el circo tradicional. Y una característica de este modelo de negocio, o sea que ellos innovaron totalmente el modelo de negocio, es que no es el mismo espectáculo que van mostrando cada vez que recorren, digamos, o que vienen al país o lo que sea, sino es como si fuera una obra de teatro y cada vez que viene la compañía de teatro es una obra diferente o una ópera diferente, ¿verdad? Entonces, cada espectáculo esto le permite tener más de 10 espectáculos dando vuelta al mundo y cada uno diferente y la próxima vez que venga a Paraguay también va a ser un espectáculo diferente, ¿sí? Entonces, tiene diversas producciones que se van dando en el mismo momento y aquí vemos algunos ejemplos. Entonces ellos crearon, es un grupo canadiense, en determinado momento llegó a ser una de las mayores exportaciones culturales, digamos, de Canadá, eh, y crearon un nuevo espacio de mercado que no existía y hasta ahora no tienen competencia. Y lo mismo, o sea, hay muchos ejemplos, quiero retroceder en la historia al caso de Ford. Ford, en la época que surgió esto, ustedes conocerán el modelo T, generó una gran innovación porque todos los vehículos que se hacían hasta aquel entonces eran vehículos para una elite que se hacía de manera artesanal y el precio era muy elevado. Entonces él creó, estandarizó la producción, un solo modelo. Él decía, el consumidor puede elegir el color que quiera siempre que sea negro, ¿sí? Y creó la cadena de producción y no solo generó una revolución en la forma de producir, que abarató efectivamente los costos, este auto llegó a ser más barato que lo que es la diligencia en aquel entonces con 5 caballos y cosas así, pero tenía un problema, que la mayor parte de la población, en particular la clase obrera, tenía bajo poder adquisitivo. Entonces él revolucionó duplicando el salario de los obreros de la Ford, que ya se convirtió en la mayor fábrica, la mayor industria de los Estados Unidos, y con eso creó un gran mercado de consumo. Y eso es el Fordismo. El Fordismo, por un lado, es toda la producción en masa, junto con la creación de un mercado capaz de absorber esa producción en masa. Ese es otro ejemplo de Océano Azul. Este es un ejemplo que conocemos, digamos, que se desarrolló en Estados Unidos, Southwest Airlines. No hay ninguna innovación tecnológica, usa los mismos aviones que usan las otras compañías, pero es una innovación en el modelo de negocio. Son los viajes low cost, pasajes muy económicos que no compite con las líneas aéreas tradicionales, sino compite con el autobús, el tren o viajar en auto, digamos, distancias medias de 500 kilómetros, etc. Y este modelo se expandió en Europa. En Europa tenemos EasyJet, Ryanair, etcétera. Justamente muy exitoso. Esta es una de las pocas compañías de aviación de pasajeros, digamos, que sobrevivió a todas las crisis y mantuvo su rentabilidad en las últimas 3 décadas. Y voy a un caso más, que se refiere a la peluquería japonesa. La peluquería en Japón es todo un rito y uno cuesta de 30 a 40 dólares. Uno tiene que pedir una cita, digamos, con mucha anticipación y además del corte de pelo ofrecen una serie de servicios, toman el té, le hacen masaje, toallas calientes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y esta empresa que se llama Cube House vio la oportunidad de crear un océano azul, o sea, algo radicalmente diferente. El precio en vez de 30 a 40 dólares bajó a 10 dólares.
solamente se dedica al corte de pelo, que lo hacen de manera muy higiénica, más higiénica que todas las peluquerías tradicionales, y el proceso dura en total 10 minutos. Y uno puede ir a un shopping y saca un ticket y tiene un sistema de semáforo. Cuando entra en verde, uno ya entra rápidamente, etcétera. El modelo fue tan exitoso que de Japón se extendió a Hong Kong, a Singapur, a varios otros países, digamos, del sudeste asiático. ¿Sí? Bueno, entonces esa era una segunda, estamos en el punto de estrategia y una forma, digamos, de crear una estrategia diferenciadora es a través de la innovación. Entonces hablamos, por un lado, del modelo, digamos, de generación de modelos de negocio que precisamente ayuda muchísimo a repensar la estrategia, y lo otro que hablamos es del océano azul, que es un tipo de estrategia así como podemos decir casi revolucionaria. Ahora, este señor Vijay plantea la solución de las 3 cajas, que me parece muy interesante para pensar estratégicamente en cómo introducir la innovación. Él dice que una empresa podemos considerar que se organiza en 3 cajas. O sea, 3 cajas, por un lado, gestionar el presente. Y esa es la caja más grande. La empresa no puede descuidar la gestión actual de lo que está produciendo, tiene que hacerlo con gran eficiencia, mantener la rentabilidad, en ningún caso puede descuidar. Pero paralelamente y en menor, digamos, dedicación, tiene que tratar de ir eliminando todas aquellas rutinas o aquellos procesos o procedimientos, etcétera, que no contribuyen a generar valor para el cliente. Y por último, una caja más pequeña tiene que dedicar tiempo a crear el futuro, pensar estratégicamente en cuáles van a ser los negocios futuros para que cuando llegue el momento adecuado ellos estén posicionados. ¿Sí? Y así que la primera caja, decíamos, es gestionar el presente, máxima eficiencia en busca de la rentabilidad. Sin eso la empresa no sobrevive. Lo segundo es ir rompiendo con una serie de procesos, etcétera, prácticas, ideas, actitudes que no generan valor. Y por último, dedicar un tiempo, es una caja más pequeña, pero muy importante, que no es algo que se va a hacer en el futuro, hay que hacerlo ahora, que es ir generando ideas innovadoras, trabajando de manera sistemática en ir generando lo que van a ser los negocios futuros. Bueno, entonces tenemos ya 2 de los 4 elementos. El primer elemento, habíamos dicho, era el tema de la persona, del equipo, de la gente, de contar con el personal adecuado. Y todos los actores, incluso los clientes, incluso los financistas, incluso los accionistas, etcétera, es muy importante para el crecimiento de la empresa. El capital humano. El segundo elemento es contar con una buena estrategia. Lo que sigue ahora difícilmente nos va a llevar a un crecimiento exponencial si no contamos con una buena estrategia. Y ahora entramos al tercer elemento, que es el tema de la ejecución. ¿Sí? Es decir, pasar, digamos, traducir esa estrategia en acciones que nos lleven a cumplir y lograr los objetivos trazados. Y acá no se presenta una gran barrera porque en muchos casos esto es un desafío como vamos a ver enseguida. Ahora nuevamente le pido a Damián si me puede ayudar y vamos a contestar en el chat este ejercicio. Vemos 3 ranas y estas ranas desarrollan una visión. Prestan atención. Y la visión es dar un gran salto. ¿Ve? Entonces tenemos 3 ranas. Las ranas desarrollan la visión y la visión es dar un gran salto. Una rana decide hacerlo. La pregunta es ¿cuántas quedan? Queda una rana, es decir,
saltaron dos, o quedan dos ranas, quiere decir que saltó una, ¿se entiende? O quedan tres ranas que no saltó ninguna, o quedan cero ranas, las tres saltaron. Vuelvo un poco hacia atrás. Una rana decide hacerlo, decide dar un gran salto, una decide hacerlo. ¿Cuántas quedan? ¿Quedan uno, quedan dos, quedan tres o quedan cero? A ver si nos pueden contestar a través del chat. Tenemos 47 participantes más todos los que están en el aula. ¿Qué piensan? ¿Cuántas quedan? Damián, Sí, estoy atento aquí al chat. Están apareciendo 2, 0, 2. quedan dos. O sea que saltó una, quedó dos. Sí. Cero quiere decir, Va ganando la opción de que quedan dos ranas, dos asumiendo ranas. entonces que saltó una. Muy bien. Damos unos segundos más. Ok. Una opción dice que quedan tres. Quedan tres. Ujú. Otra Y dice la cero, mayoría dicen quedan dos. quedan dos. Una Bueno, dice queda cero. otra queda cero. Queda cero quiere decir que las tres saltaron. Así es. Correcto. Pero Bueno, de forma mayoritaria sigue siendo la opción de que quedan dos. bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Damián. Entonces, una rana decidió hacerlo. Y hubo uno que contestó que quedan tres. Porque decidir hacerlo significa que, si yo decido hacer algo, significa que ejecuté o que voy a ejecutar o que llego a ejecutar. No, no necesariamente, ¿verdad? Porque acá no dice que saltó, sino que decidió saltar, ¿verdad? Entonces, ese es el gran tema en la planificación. Muchísimos elaboran su estrategia, elaboran todo un plan, pero después no dan el salto, ¿sí? Por eso es tan importante esta tercera fase, que es la ejecución. O sea, pasar, digamos, de todo lo que hemos eh, estrategiz- estrategizado, de todo lo que hemos diseñado, del plan que hemos elaborado, etcétera, pasar a la ejecución. Ejecución es el tercer gran desafío. Volviendo a repetir, si queremos un crecimiento exponencial, el primero es contar con la gente, con el equipo, con el capital humano. El segundo es tener una estrategia diferenciadora, ¿verdad? Y tenemos muchas herramientas para desarrollar eso. Y el tercer elemento es no quedarnos con la estrategia, es ejecutar la estrategia. Entonces, el tercer elemento es la ejecución, ¿sí? Y quedan tres. Hubo una persona que contestó bien, no sé quién era la persona, pero efectivamente quedan tres porque solo decidió hacerlo, no se ejecutó. Ahora, eso pasa muchísimo. Para nosotros, antes era frustrante que se elaboraba todo un plan muy bien y después quedaba archivado. ¿Por qué ocurre? Bueno, se hizo una investigación para ver cuáles son las barreras que impiden, digamos, la implementación de la estrategia a nivel internacional y se encontró cuatro barreras. Primero, la del gerenciamiento, ¿verdad? El tipo de gerenciamiento es el tipo de control operacional. No se le hace un seguimiento para ver qué tanto se está cumpliendo las metas y los objetivos que hemos formulado, ¿verdad? El segundo financiamiento es la barrera de comunicación. La mayoría de los que van a implementar la estrategia no conocen la estrategia. Entonces, ¿cómo van a implementar? Ahora mismo estamos trabajando con una empresa de distribución de combustible y se está elaborando una estrategia, pero finalmente, si esa estrategia no llega al playero, que es el que atiende al cliente, difícilmente tenga éxito, ¿verdad? Porque finalmente el playero es un elemento determinante. Entonces, el tema de comunicación y hacer que la estrategia sea el trabajo de cada uno en el elemento central. Un tercer elemento es la barrera operacional, en términos de que muchas veces no están los recursos, que vamos a hablar enseguida de eso. Y el cuarto es la barrera de las personas, ¿sí? Todo el sistema de gestión de talento humano tampoco está alineado a la estrategia. En muchos casos,
el, el, en 9 de 10 casos, digamos, la empresa pudo haber desarrollado una buena estrategia, pero fracasa en la implementación, ¿verdad? Bueno, voy a pasar eso. Sin embargo, la estrategia nunca fue tan importante, digamos, y hoy en día estamos en un mercado hipercompetitivo, etcétera, pero se da que muchas de las estrategias bien formuladas no logran implementarse, no logran implementarse. Entonces, ese es por qué este tercer elemento de la ejecución es muy importante. Y para eso tenemos varias herramientas y también ya había comenzado cuando hizo la presentación, una herramienta central es el Balance Scorecard, que acá vemos cómo está, digamos, la cabina del piloto con todos los indicadores, ¿verdad? Y eso se trata. Eh, Cuando hacemos el plan estratégico, partimos la misión, visión, etcétera, que es muy importante porque nos va a permitir definir cuál es nuestro campo de acción y hacia dónde queremos ir. Y a partir de todo el análisis se definen los objetivos que se dibujan en un mapa eh, que se llama mapa estratégico, donde están los objetivos. Cada objetivo tiene un indicador y para ese establecemos una meta y qué vamos a hacer para alcanzar esa meta, ¿verdad? Acá les voy a mostrar un ejemplo eh, muy, un ejemplo simple. Esta es una empresa que su objetivo en el ámbito financiero es maximizar el EVA. EVA es simplemente una forma de medir la rentabilidad, para el cual piensa incrementar la facturación. Y para incrementar la facturación se plantea otros dos objetivos. Uno es conseguir nuevos clientes y por otro fidelizar a los clientes actuales de modo que sigan comprando y nos compren más. Y para eso va a tener que mejorar, para que se dé eso, va a mejorar unos procesos comerciales y para mejorar los procesos comerciales requiere a su vez capacitar al personal desarrollando ciertas habilidades críticas y mejorar el sistema de información. Y estos son los objetivos, este es un mapa, digamos, un mapa de esta empresa, y cada uno de estos objetivos va a tener un indicador, una meta y la iniciativa. Por ejemplo, incrementar la facturación se va a medir a través del crecimiento en ventas y fidelizar a los clientes a través de la retención del cliente. Y bueno, cada uno de estos va a tener un indicador. Las metas generalmente van a ser metas ambiciosas y las iniciativas son los programas de acción, son los proyectos, son los planes, etcétera, las iniciativas que vamos a hacer para alcanzar esas metas. Acá le podemos agregar otra línea donde ya estén los responsables, los recursos, etcétera. Entonces, básicamente, en esto consiste el Balance Scorecard, en traducir todo lo que la estrategia que hemos definido en objetivos y para cada objetivo tener un indicador, tener la meta, etcétera, y con eso poder dar seguimiento para ver en qué estamos avanzando, qué nos falta para mejorar, etcétera, ¿sí? Y este otro mapa que una característica Balance Scorecard es que se usa el semáforo, entonces al echar así una mirada ya sabemos qué objetivos están en rojo, o sea, están en un nivel crítico, no hay un avance, o qué objetivos están verdes, por lo tanto quiere decir que se está cumpliendo las metas que se había planteado, o en amarillo quiere decir que es un avance, pero no del nivel esperado. Entonces, básicamente nosotros partimos de la visión, misión y valores, que nos da un sentido, nos da una dirección, eso es muy importante. Y a partir de todo el análisis definimos los objetivos, ¿no? Objetivo 1, 2, 3, etcétera, una serie de objetivos estratégicos. Hay una serie de acciones que forman parte del día a día y que la empresa lo viene desenvolviendo bien, etcétera. Eso no dejan de ser importantes, pero forman parte de la rutina que hay que seguir cumpliendo. Pero estas rutinas no nos van a permitir alcanzar los objetivos estratégicos. Para alcanzar los objetivos estratégicos tenemos las iniciativas, ¿verdad? Eso que acabamos de ver, que son los programas de acción, etcétera, que nos van a permitir alcanzar, que tienen hitos, plazos, y estas iniciativas a su vez están formadas por actividades, y estas actividades tienen que ser desarrolladas por cada uno va a tener su responsabilidad y por lo tanto va a pasar a formar parte
de la agenda de cada uno. Básicamente, digamos, esta es una herramienta muy potente que nos permite dar ese paso de pasar, digamos, de la formulación a la ejecución, ¿sí? Porque lo que hace es aterrizar la estrategia al día a día, ¿sí? A lo que cada uno tiene que hacer, en qué tiempo, con qué recurso, etc. Pero además hay otra herramienta que justamente venimos trabajando con SETI. Damián justamente tiene dos empresas que están creciendo exponencialmente y con esta herramienta que se llama OKR. OKR es una herramienta que viene de Objective and Key Results, o sea, objetivos y resultados clave. Es una herramienta que no es nueva, o sea, lo inventó Intel, que es el señor Andrew Grove, y luego John Doerr lo llevó a Google, y a partir de Google, que cuando eso eran 30 personas, hoy en día los 80.000 funcionarios de Google trabajan con esta herramienta, y muchas otras organizaciones muy conocidas usan esta herramienta, Netflix, tenemos acá LinkedIn, Dropbox, Salesforce, Amazon, etcétera, ¿verdad? Y básicamente esta herramienta tiene dos componentes. Por un lado, los objetivos. La idea es que estos objetivos sean cualitativos, sean ambiciosos, pero ejecutables, ¿sí? Un poco, y alcanzables en un tiempo dado. Y por otro lado, tiene los resultados clave. Y los resultados clave, a diferencia de los objetivos, son cuantitativos, son medibles, son verificables. Y el resultado es algo que nos permite ver que los objetivos, que estamos avanzando hacia el objetivo. Califica el grado de cumplimiento, cuando vamos cumpliendo con los resultados clave, quiere decir que estamos acercando al objetivo, y la misma filosofía, que sea difícil, que sea desafiante, pero alcanzable, ¿sí? Y se recomienda concentrarse en pocos objetivos. Nosotros la forma en que trabajamos es que en la empresa cada unidad tiene su OKR, ¿sí? Y entonces normalmente se plantea máximo tres objetivos, y para cada objetivo los resultados clave. Se trabaja en periodo de 3 meses. A los 3 meses se hace una evaluación, se ve qué se aprendió y si hubo un cambio en la situación, etcétera. Y en base a eso se definen los resultados clave para el siguiente trimestre. Se hace la evaluación, pero hay una revisión que puede ser semanal o mensual. Nosotros hacemos mensual, vía online, y las evaluaciones trimestrales son presenciales. Esa es la práctica que venimos desarrollando. A la vista de todos, o sea que todos en la organización saben cuáles son los OKR de cada uno, y se plantea una meta del 70%. Y uno dice, pero ¿por qué 70%? ¿Por qué no 90%? ¿Por qué no 100%? Porque la respuesta es porque los objetivos, o sea, los resultados clave de los objetivos son ambiciosos. Entonces sabemos que son difíciles y no queremos penalizar porque no se cumplió, sino si llegamos a 70%, consideramos que es un buen resultado. Y esto dice uno de los creadores de Google, uno de los dos creadores, dice, nosotros aspiramos a llegar a Marte, pero si llegamos a la Luna, estamos contentos, ¿no? O sea, nos vamos a plantear un objetivo muy ambicioso, pero si no llegamos, digamos, al 100%, estaríamos contentos con el 70%. Bueno, así que básicamente, digamos, estoy hablando rápidamente, veo que se me va el tiempo, de estas herramientas, digamos, que nos ayudan a aterrizar la estrategia, a ejecutar la estrategia. Y dentro del scaling up, dentro de esta cuestión exponencial, se considera importante cultivar 3 disciplinas. Primero, la priorización, ¿eh? Por eso, pocos objetivos, de modo que todos se alineen a esos objetivos. En segundo lugar, medir. Si uno no mide, no puede gestionar, ¿verdad? Y si no gestionamos, no podemos mejorar. Entonces, es muy importante la métrica, la claridad de qué es lo que se espera, etcétera. Y otra cosa que introduce Scaling Up es las
el ritmo de reuniones para ir analizando la estrategia, para ir evaluando, etcétera, que no es una vez al año o cada 5 años, sino con una cierta frecuencia. Y nosotros hacemos eso de manera mensual, con una revisión light y la evaluación trimestral. Al finalizar el año, volvemos a actualizar la estrategia y la parte operativa. Bueno, voy a pasar un poco para cumplir con el horario y entrar en lo cuarto, ¿verdad? Si se acuerdan, lo primero era contar con la gente adecuada. Segundo lugar era el tema de desarrollar una estrategia diferenciadora. El tercer tema es ejecutarla, es la ejecución de la estrategia. ¿Sí? Eso es fundamental. Para eso tenemos el Balance Scorecard, tenemos el OKR y tenemos incluso el Scaling Up. Y la cuarta cuestión es el efectivo. Y eso es llamativo, ¿verdad? ¿Por qué efectivo? Es un elemento más, pero no es un elemento más. Porque estamos hablando de organizaciones que crecen a un ritmo exponencial. Y hay algo que se llama la ley de gravedad empresarial o del crecimiento empresarial. Y es que cuando más crecemos, más necesidad tenemos de efectivo. O sea, es lógico, ¿verdad? Tenemos que comprar más materia prima, tenemos que aumentar el volumen y entonces el tema objetivo se vuelve crucial. Y ahí también nosotros trabajamos y tenemos una experiencia muy exitosa, justamente con CETI, en que una empresa que está creciendo a un ritmo del 30% anual, se planteó un tema de financiamiento de efectivo. Y utilizando esta herramienta encontramos 7 posibilidades de mejorar el flujo de efectivo. En primer lugar, esta es una empresa importadora y anteriormente tenía que pagar por adelantado por toda la importación. Así que hubo una negociación en que consiste en que cuando hacen el pedido le pagan un porcentaje. Y a medida que ellos se fabrican, se entregan, etcétera, de a poco se les va pagando. Entonces ahí ya hubo una cuestión importante de flujo de efectivo, de mejorar el flujo de efectivo. Y así como eso, en cada área, en la área comercial, la fijación de precio afecta el flujo de efectivo. El inventario, esto fue otra cosa que la empresa tomó muy en serio. Porque como venden equipos y estos equipos requieren muchos repuestos, etcétera, tenían una gran acumulación de inventario. Entonces, en la medida en que uno baje inventario, venda esos productos, eso influye en el efectivo. En total, hay 7 palancas que se llama para solucionar este problema. Se analiza en base al ciclo, digamos, al ciclo. Por ejemplo, si disminuimos la morosidad o damos oferta para que se venda al contado, etcétera, todo esto influye en este elemento central, el efectivo. Y es un elemento central porque muchas empresas logran el crecimiento y después se trancan con el problema de efectivo y eso puede generar un retroceso muy grave. Muy bien. Es decir, hay una serie de herramientas que estamos viendo, que tenemos, y que nos van a permitir lograr este crecimiento exponencial partiendo de las 4 decisiones que hablamos. La primera es contar con la persona adecuada, correcta, en el puesto correcto, haciendo lo correcto. Y hablar de personas, hablamos de colaboradores, el papel de los gerentes, el papel de los líderes y de otros actores que están involucrados. Hablamos en segundo lugar de la importancia de desarrollar una estrategia diferenciadora, no ofrecer más de lo mismo. Y para eso tenemos varias herramientas de innovación y tenemos una herramienta también para repensar el modelo de negocio. En tercer lugar, hablamos de de cómo concretamos esa herramienta, que es la ejecución, cómo eso llevamos a la práctica, porque muchas veces queda la rana sin saltar, digamos, la rana decide hacerlo, pero no da el salto. Entonces tenemos que dar el salto. Y el cuarto, un problema que ocurre cuando hay un crecimiento exponencial, y ya lo vamos a prever, que es el tema de efectivo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es aquí? Es muy importante otro elemento central que es el catalizador.
Y es la función que nosotros tratamos de cumplir con SETI en el sentido de dar el apoyo en base a ir generando ideas, proveyendo herramientas, proveyendo toda la experiencia que hemos acumulado y utilizando modelos de gestión de clase mundial a estas organizaciones para acompañándoles para dar el salto. Anteriormente, la forma en que dábamos nuestra función era generar un producto, y un producto era el plan estratégico. Y como vimos ahí, hicimos muchísimos planes estratégicos. Pero hoy en día pasamos de ofrecer un producto a ofrecer un servicio. Entonces aportamos todo eso que digo, todo estos elementos, estas herramientas, damos una asistencia técnica permanente, asesoramiento, porque a medida que va creciendo la empresa se vuelve más compleja, ¿sí? Y hay muchos temas que ir resolviendo. Por ejemplo, en el caso de Paraguay, y algo que con SETI que ha trabajado muchísimo es el tema de la empresa familiar, ¿sí? La familia puede convertirse en una traba muy importante cuando llegan los parientes políticos. Bueno, saben ustedes todas las historias, digamos, y ahí se ha desarrollado la herramienta del protocolo familiar. Tenemos experiencias muy exitosas en ese sentido. Y con esto lo que hacemos es dar un acompañamiento continuo. Generalmente trabajamos en base a un proceso que va a durar un año, con revisiones mensuales, evaluaciones trimestrales, y a final del año se repiensa cuál va a ser los objetivos para el siguiente año, ¿verdad? Hacemos una actualización del plan estratégico y, y para la empresa también se beneficia en el sentido de que no tiene que hacer una inversión significativa al inicio, sino va de manera mucho más suave, digamos, abonando a través de cuotas el aporte que nosotros hacemos. Y bueno, creo que con esto estoy llegando, con este mensaje de Mahatma Gandhi, para llegar a lugares donde aún no estuvimos, será preciso pasar por caminos por los cuales aún no recorrimos. Así que muchísimas gracias hasta ahora por su atención y quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta que tengan. Muchísimas gracias.